Pedro Sánchez, de visita por A Coruña, en principio para tratar de explicar a los militantes bueno, pues las razones de ese acuerdo con Ciudadanos, que de momento es el único que tiene suscrito el actual secretario general del Partido Socialista. Finalmente hizo más cosas porque, lo adelantábamos al principio del programa, ha habido una reunión. En principio iba a ser discreta, finalmente ha trascendido una reunión, decía, con Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña por Marea Atlántica. Sabemos, y les adelanto en estos momentos, que lo que se ha dicho es que ellos diferencian a la Marea de Podemos, que la Marea no es exactamente Podemos, así que parece que fluyó. El encuentro trascendió con fluidez. Por la mañana nuestra compañera Mila Méndez estuvo en el paseo que se dio por la ciudad de A Coruña, había visita a la plaza de Lugo, así que prometía, así fue. En Madrid reina la incertidumbre política, pero Pedro Sánchez ha hecho un alto en el camino, con la excusa de explicarle a los militantes coruñeses su plan y su pacto con Ciudadanos. El líder de los socialistas se ha desplazado hasta la ciudad, donde le ha vuelto a mandar un mensaje a Pablo Iglesias. Y yo estoy esperando al señor Iglesias, que un día más con el señor Rajoy al frente de la Moncloa es un día que estamos perdiendo. Flanqueado en todo momento por Gómez Besteiro, al que Sí. le mantiene su apoyo a pesar de sus problemas con la justicia, el candidato a presidente del gobierno insiste en que está dispuesto a pasar página. Los alcaldes que representan a En Marea y también a otras formaciones políticas vinculadas con Podemos pueden estar tranquilos, pueden estar seguros de que el Partido Socialista no va a frenar el cambio porque el señor Iglesias a mí me haya votado en contra. Y yo tiendo la mano al señor Iglesias, hagamos posible ese cambio, no repitamos las elecciones. No hay por ahora elecciones a la vista, pero antes de su encuentro con los militantes se ha permitido un pequeño baño de masas. Lo primero, cantada. Entre lección y lección de marisco en la plaza de Abastos. Esto es un rap hermosísimo. Manos negras. Me llaman sepia. Jibia, choco. Es muy diminutivo. Al socialista le han llovido muchos halagos. Oye, mucho más al gimnasio, que estás muy fuerte. Para nada, no tengo tiempo de nada. Eu quero quitar unha foto con él. Me vas a dar 2 besos, me llamo Chus. Pero también avisos. Me decís todos una cosa y la contraria. Hasta con las placeras hace política. Arréglenos un poquito algo, por favor, Pues que los estoy a ver si autónomos me- estamos muy mal, a ver si os arregláis entre vosotros. ¿Sabes que en el acuerdo que tenemos con Ciudadanos tenemos un paquete de medidas con los autónomos muy potente? A ver, hombre, a ver. Para Nuestro voto lo tenéis, pero por favor, arreglaros, sabes lo que hacéis. Sí, no, yo quiero entenderme con Iglesias. Además, yo quiero que seas presidente. La última vez que estuvo en A Coruña fue en la campaña de las generales del 20 de diciembre y no sabemos si ahora el secretario general de los socialistas también está pensando en clave electoral de cara a una hipotética repetición de las elecciones en junio en esta visita a la ciudad y en su encuentro con los militantes. Sánchez insiste de acto de campaña, nada. Qué maravilla. De campaña, ya esto, ¿no? No, para nada. Un paseo por la ciudad, un breve encuentro con el nuevo rector de la Universidad de A Coruña, unas tapas para reponer fuerzas y por si su investidura no fructifica, hay que probar suerte con la 11. Acá hay que repartirlo. Te mandamos un mensaje. El cupón lo paga Besteiro, que prefiere asegurarse. Bueno, Mila Méndez acompañando a Pedro Sánchez en ese acto electoral. Es como, vamos, lo más parecido a un acto de los que hacen los candidatos cuando va a haber elecciones, esto de pasearse por las calles, visitar a los mercados, besar a los niños, etcétera, etcétera. Esto es un acto electoral. Yo no sé si lo consideras así. Y en cualquier cosa, José Luis, ¿qué quiere Pedro Sánchez? ¿A quién quiere Pedro Sánchez? A ver, Pedro Sánchez quiere ser presidente, en lugar del presidente, que es como el himno agudo al Pusada, aquel que quiere ser califa en lugar del califa, pues este quiere ser presidente en lugar del presidente. Por cierto, él es bastante coherente porque esta mañana le vi yo en las imágenes viendo mucho los percebes y preguntando por ellos. Esta es influencia ya de Rivera. Cuando empiece el pacto con Iglesias verá... Mejillones. Sí, surelos y cosas. Bueno, surelo ahora está bastante caro. Pero es un poco clásico esta teoría de que en función de si eres de derechas gustan os percebes y si eres de izquierdas gustan No, gustan ya todos. No, es quien los paga. No, quien le gusta no entra aquí. Es el que paga los percebes. Aparte, o xurelo o Hoxe xa empezamos a falar de palabras maiores tamén. A ver, eu non vexo para nada este tipo de actos, nin como electorales, nin como non electorales. Me parece que é unha impostación da presencia dos políticos na sociedade que non significa nada, non? Eu creo que a maneira de estar na sociedade non é esta, donde todo sona artificial,
todo sona de alguma maneira que hai como uns estereotipos que todo o mundo ten que cumplir, el e máis os que están con el, e, por tanto, non ofrece ningún atractivo. Por outra parte, o que di menos ofrece un atractivo, porque o outro día estábamos claramente nunha posición en que a cuestión iba a salir polo lado de Ciudadanos e agora parece que imos dar un xiro cara ao outro lado. A sensación peor que se pode transmitir neste momento, que eu creo que é a que está implantándose, é a de que vale calquera cousa, el mismo di, verdad, hai que reconocerlle sinceridade, verdad, que vale calquera solución con tal de que non este Rajoy, ni su partido. Bueno, pois eu pareceme que iso aboca a unhas eleccións e hoxe probablemente estaba facendo unha campaña electoral mala, por suposto. Bueno, pues decía que hubo esta visita por la Plaza de Lugo y por diferentes zonas del centro de la ciudad, pero hubo un encuentro también, registrado por las cámaras con la misma intensidad que la visita por la Plaza de Lugo, con Xulio Ferreiro, con el alcalde de A Coruña. En un momento del día se insinuó también la posibilidad de que el encuentro incorporara al regidor de Santiago de Compostela, Martiño Noriega. Finalmente parece que ese encuentro fue simplemente con el de A Coruña. Un encuentro en teoría para que le pudiera pedir Pedro Sánchez a Xulio Ferreiro el apoyo de los diputados de En Marea para un posible nuevo intento de investidura que tendría que producirse, como todos ustedes saben, antes del 26 de junio próximo. Hubo feeling, según ha trascendido, buenas palabras y, bueno, comodidad en el encuentro, a pesar de la situación que se está viviendo en el Concello de A Coruña, en donde, como saben, bueno, pues no acaban de llegar a acuerdos concretos los concejales del PSOE con los concejales de Marea Atlántica. Carlos Aymerich, onde sitúas ti a Pedro Sánchez en todo este lío e que importancia lle concedes o encontro con Xulio Ferreiro? Bueno, vamos a ver, eu encontro con Xulio Ferreiro se serve para desatascar a situación que se está vivindo no Concello, no que non se dá aprobado un orzamento, no que hai, bueno, pois eu creo que é unha posición do PSOE, que a mí me dá impresión que non vai mover ficha, non, até que se desatasque un pouco a situación a nivel estatal, se servise para iso, sería ben. Agora, non creo eu que por esa conversa vai a resolverse o problema que ten o PSOE, que é basicamente un problema de onde se quere situar. O PSOE, efectivamente, é a peza necesaria en calquera combinación de goberno en tanto non as eleccións. O sea, eleccións pode, non? Xogo revolto e barallarse as cartas e repártese outra vez. Agora ben, na situación que temos e no reparto que hai no Congreso, o PSOE ten que estar en calquera das combinacións, salvo algún imposible que seña o PP, Podemos e os nacionalistas, que non parece. Entón, el ten que escoller onde quere estar. Desde logo, estando con Ciudadanos, aparte de que non lle dan os números, por moito que algunhas grandes empresas quixeran, non? Están animando a iso, bueno, eu creo que está traicionando, dá a impresión a moitos dos seus votantes, polo menos xente que votou PSOE, para que haxa outra política. Podería escoller outro lado. E outro lado é Podemos, iso que se chaman as confluencias, e tamén os nacionalistas, porque claro, é que tamén hai representación nacionalista no Congreso, inda que el quera deixala... Representación nacionalista, efectivamente, que algúns meten as quinielas tamén, considerando que forman parte do bloque de esquerdas, metendo o PNV no bloque de esquerdas, por exemplo. Bueno, pero que eu creo que non é casualidade, o PNV xa gobernou, verdade, hai anos con Esquerda Unida, bueno, con Izquierda Unida, no País Vasco. Sí, bueno, pero tamén como apoio ao Partido Popular, cando necesitou. Sí, pero que neste momento non é casualidade, verdade, que as formulacións, e logo hai quen terá que decidir onde se sitúa, porque que as formulacións de dereita e as formulacións de esquerda e o Partido Socialista terá que ver que fai, como pasou moitas veces ao longo da historia española, pois coinciden tamén con posicións centralistas ou posicións máis ou menos abertas a... Esos famosos eixos. Bueno, me falta Roberto, me falta Pilar, pero dejadme un momento porque Paloma Ferro estaba presente en ese encuentro con militantes que tuvo lugar esta tarde también en A Coruña, de Pedro Sánchez con esos militantes. Les preguntó Paloma Ferro por cuáles eran sus preferencias a la hora de pactar y se encontró con esto. Vamos a ver, isto entra a formar parte dunhas negociacións. Se hai reunións, claro, de feito estamos pactando, estáse intentando que o PSOE pacte con outros partidos políticos e haberá, pois, esas reunións, como outras máis, vamos, pero que creo que entran dentro do que é o pacto que se está intentando facer de cambio.
En Marea ya se desmarcó abiertamente de Podemos. O sea, la posición de Marea es un poco frustrante para ellos porque a nivel nacional no están consiguiendo ser vistos. O sea, y para un partido político es muy malo pasar desapercibido. Ellos han visto que les ningunean y entonces se rebelan. Y esa rebelión puede llevar perfectamente a un arreglo, a un entendimiento con el PSOE. Militantes del Partido Socialista de A Coruña, en la agrupación socialista de A Coruña, que parecían desear, querer que En Marea rompa con Podemos para poder aproximarse al Partido Socialista. En fin, una serie de combinaciones que con las cuentas que tenemos, pues en fin, para volvernos locos. Cuenta. No, en realidad ese interés por Marea, en Marea es curioso, porque si en Marea, esto son 2 diputados, me parece, ¿no? Los que tiene, bueno, pues... ¿Cómo 2 diputados? En Marea, Seis. No, en Marea tiene 6, pero los diputados de los que... Bueno, no, pero ellos hablan del grupo. Hablan del Sí, grupo, bueno, hablan del entonces las cuentas me salen distintas. Sí. Con 6 con los que le hacen falta serían necesarias unas 12 o 14 investiduras, es decir, que total nada, ¿no? No, vamos a ver, lo decía antes Carlos, y yo coincido con él, cualquier solución de gobierno pasa necesariamente por el Partido Socialista. Hay 2 posibles soluciones de gobierno, una que es sencillamente imposible, porque como tú le preguntabas antes a José Luis, ¿qué es lo que quiere Sánchez? Lo que quiere Sánchez es ser presidente, por tanto hay una opción que no se va a plantear siquiera, que es la opción del PP, con toda claridad, la opción de la gran coalición, porque la gran coalición obviamente, aunque fuera sin Rajoy, nunca sería con quien ha perdido las elecciones. Y, por tanto, la otra solución es un gobierno de izquierdas, ¿no? Y esto depende también del Partido Socialista. Por tanto, el responsable, y esta es la conclusión que me parece relevante, el responsable de que no haya gobierno es el Partido Socialista, exclusivamente. Es decir, que el Partido Socialista es el responsable de que en estos momentos no haya gobierno. Es decir, está claro que él es el que tiene la llave de la gobernabilidad. ¿Está mejor o peor las cosas que antes de la votación de investidura? Yo creo que están peor por una razón que me parece relevante. Antes de la investidura, Sánchez podía intentar una coalición con Podemos, con las confluencias, con el PNV, con todo ese mare magnum, todo ese camarote de los hermanos Marx que le da unos 166, 167 escaños, y bueno, y buscar una fórmula para la abstención de los nacionalistas independentistas, sí. Difícil. Después de la investidura yo creo que eso es muchísimo más complicado, porque él tiene un compromiso con Ciudadanos, sí, que es contradictorio con eso, y de todas maneras, y él ha dicho en la Cámara unas 30 o 40 veces, 30 o 40, que ya no son 30 o 40, son 20 o 30, que los números no daban. Y claro, si los números no dan, no pueden de pronto dar. De todas maneras, ¿no? Yo empiezo a tener la sensación, y ahora te pregunto, Pilar, que la gente está hasta el gorro. Hasta el gorro. Yo no sé si tenéis la esa gente sensación no, yo soy de que, la gente, yo también de que estoy todas las cuentas que estamos haciendo, que si uno, que el 32, se suman 60, o sea, que la gente está hoy, se empieza a visibilizar a través de diferentes canales. Hasta el gorro depende de qué. Yo no estoy hasta el gorro de que vaya a haber elecciones. La gente está como hastiada de este tema. No, que es como que está hastiada es de un barullo constante sobre hipotéticos acuerdos imposibles que no van a ninguna parte. Exactamente. Sí, pero lo que no está hastiada es de que hay que ir a unas elecciones, pues vamos, ya está. No, pero un poco de este momento político, que es como el otro día en el CIS, que daba de relieve, era irrelevante a la gente que estaba preocupada porque no hubiera gobierno en España. Es como, no me interesa este tema, ¿no? Espera, escuchamos a Pilar. No, pero me dice Pilar que solo es una cosa brevísima. Es una cosa curiosa que nadie hable de que si se abriese la reforma constitucional, lo primero que hay que reformar es el mecanismo del 99. Es decir, hay que establecer un plazo máximo para que el rey proponga candidato, no puede ser que no haya plazo, y hay que establecer un plazo máximo de un mes para disolver, hombre. Pilar, venga, brevemente. Medio año llevamos hai un esquema que podería ser da Realpolitik, e, por tanto, de cos pés no chao a algún tipo de alternativas concretas na dirección coñecida, en direccións novas. E hai outro plano que é a representación. Entón resulta que a primeira non se aborda e a segunda é malísima. É unha representación malísima. Pero están dando os planos ao mesmo tempo, porque como non sabe se vai haber eleccións ou non... Sí, pero todo aponta, eu penso, concordo plenamente coa idea de que hai cada vez máis xente afastada ou escéptica completamente ou cansa absolutamente a respeito tanto de que non haxa medidas concretas do primeiro, nen tampouco do segundo. Penso que estamos no día número 81
da segunda campaña electoral, entendendo por tal a que comezou o día 21 de decembro. Comezou o inverno, hai un cambio de estación, hai un bis ou unha segunda edición da campaña electoral. E de logo que é unha cousa moi cansativa tamén, e tamén o digo como galega. Sí, casi imos chegar a outra estación. Como galega digo algo que para mí resulta enormemente cansativo. E é dicerlle a moitos políticos españoles, gobernantes ou non, que estamos no século XXI, caramba. E que, por favor, que abandonen de unha vez por todas a imitación dos seus antecesores do século XIX, dos cuneros, ou dos que viñan por aquí vender, probar un marisquito e vender que? Vender fume. Da la sensación de que esa historia de la regeneración política, de todo lo que iba a cambiar, del antes y el después, bueno, yo estos días de verdad que yo creo que hay un cierto hastío colectivo del proceso en sí, de lo que está sucediendo. Déjame un momentito solo porque entre las cosas que fuimos escuchando estos días tienen que ver con el apoyo de Pedro Sánchez a Besteiro. Hay dos procesos que se van superponiendo, que es el de la posible repetición de las elecciones generales y las propias elecciones que vamos a tener aquí en Galicia. Lo acabamos de oír, Xosé Ramón Gómez Besteiro, que apoyaba explícitamente Pedro Sánchez, que apoyaba explícitamente a Xosé Ramón Gómez Besteiro a pesar de su imputación. Casi coincidiendo con ese apoyo explícito, que vamos a escucharlo, que creo que es muy corto, compañeros, lo vamos a oír antes. Del Partido Socialista en Galicia y de su secretario general, pues es la mejor para liderar el cambio en Galicia en unas hipotéticas elecciones autonómicas. Sí. Bueno, sí, o sea, no había mucho más que comentar. Casi al mismo tiempo que Pedro Sánchez pronunciaba este sí, Pachi Vázquez escribía esto en Twitter. En el PSOE, si estás imputado y eres amigo de Sánchez, no pasa nada. Si estás imputado y no eres amigo de Sánchez, dimites. Justicia rara, rara. Esto colgaba Pachi Vázquez, que como sabemos es justo el antecesor de Besteiro en la Secretaría Xeral del PSDG. El señor Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, utilizaba este argumento, el de Pachi Vázquez, para valorar lo que estaba pasando en el entorno del Partido Socialista. O primeiro que teño é que darlle a benvida a Galicia, por suposto, que nos visite o señor Sánchez, pois sempre é unha honra para Galicia, sin dúbida. Non debería de tocar de oído, sino que debería de coñecer un pouco as realidades de Galicia, para non decir unha cousa e a súa contraria, pero iso é unha cuestión que eu non podo influir. Sobre a opinión que ten sobre o seu propio partido, pois é moi clarificadora, e nós, como é natural, pois tomamos nota da opinión que ten sobre o seu propio partido en Galicia, que, sin dúbida, queda moi reflexada en un comunicado moi breve que fixo hoxe o secretario xeral do Partido Socialista Obrero Español, o señor Pachi Vázquez. Remítome ás palabras do ex-secretario xeral, Pachi Vázquez, sobre a opinión que ten do seu propio secretario xeral, o señor Sánchez. Neste caso, o señor Vázquez e eu coincidimos plenamente. Bueno, coincidencia de Núñez Feijóo con Pachi Vázquez, con ese comentario que escribía. Yo no sé si os pido mucha brevedad. El proceso Besteiro. Carlos, empiezo por ti. Bueno, eu creo que Besteiro antes criticaba a autodeterminación e a liberación nacional, e ele está pola liberación, por liberarse de imputación canto antes, non? Esa liberación que lle preocupa a Besteiro. Eu o que lle diría a Pedro Sánchez é que efectivamente aplique a mesma vara de medir, pero iso sucede tamén no Partido Popular, había que decirlo a Feijóo, non? Porque tamén hai imputados de primeira e de segunda, e lea, se quere, non? Pois o auto de imputación de Besteiro. Eu creo que se lese o auto de imputación de Besteiro ia ter algúns datos, máis alá de que despois acaben condenando, eu espero que non, e o que seña, bueno, como mínimo para pensar algo. Besteiro, os voy a seguir preguntando, es que vamos a continuar un pouco. Besteiro es... A ver, eu teño sobre este tema en xeral un concepto moi claro. Eu creo que non se pode supeditar a dimisión de política a unha imputación que se están facendo como se están facendo. A veces coa ametralladora, corporacións enteiras, dentro de pouco van a imputar partidos enteiros. Pero ti consideras iguais todas as imputacións? A ver, eles consideraron iguales todas as imputacións. Eu tamén as considero iguales todas as imputacións para o contrario. Eu creo que o proceso judicial ten efectos cando está rematado e non nos pode ter cando non está rematado. Entre outras cousas, porque máis da mitad dos procesos judiciales non terminan en condena. E, por tanto, non se pode xogar a eso porque inestabiliza a política de unha maneira extraordinaria sobre supostos cos que todos podemos xogar e só uns pouquiños non xogamos. Eu creo que o único problema que ten Besteiro neste momento é a súa contradición, que é a que lle poñía Pachi Vázquez en evidencia. Evidentemente, cando el decía que todos os imputados tiñan que marchar, non pensaba ser imputado,
pero sucedeu, como vai suceder con todos se siguen as cousas por onde van. E, por tanto, ese é o que ten que resolver. Pero eu creo que se resolvera eso mediante unha cuestión de decir, como partido, témonos equivocado, non pode seguir esta dinámica e imos a cambiar de criterio, eu daríalles a razón. O único que pasa é que neste momento vive nunha contradicción e iso non é bo en política. Roberto vive unha contradicción, su imputación non lo invalida como candidato, aunque es que puede estar imputado el día que se celebran las elecciones. Sí, claro que puede estar imputado. Claro. No, puede estar imputado en las elecciones de dentro de 38 años. Él tiene edad para ser candidato dentro de 38 años. Yo no sé si y no hay ninguna cosa que garantice. El auto al que ahora se hay una refería ley que lo Carlos. quiere garantizar, pero Bueno, este será un caso especial. Yo no sé y lo van si a ir habéis leído prorrogando el y puede estar imputado dentro de 38 años, porque ya lleva muchos, claro. El auto de imputación de Besteiro al que se refería Carlos. Y yo no sé si creéis que todas las imputaciones son iguales. Y yo no sé si creéis que bueno, el PSDG está en condiciones de presentar a un candidato, que se celebren unas elecciones y que él continúe imputado. O sea, no, obviamente no todas las imputaciones son iguales desde un punto de vista. Es que el individuo que es detenido en flagrante delito es imputado, está protegido por la presunción de inocencia, pero es evidente que está detenido en flagrante delito. No lo han cambiado, por cierto. Entonces, si a ti te cogen atracando un banco, tu imputación no es la misma que la de si una señora pero dice con aquel ese señor auto de imputación de Besteiro, que él sea candidato del PSDG no tendría problemas. Yo he de problemas. decir con claridad que este es un tema donde he cambiado de opinión a la vista de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. Yo sostuve en su día, aquí en estas cámaras, que los imputados tenían que marcharse, que había que llegar a un acuerdo que podía ser ese, que los imputados se tenían que marchar, creo que no. Pero lo más grave, esto no me parece eso, lo más grave me parece que creo además que es lo que peor fama generan los partidos, es la generalización de la doble vara de medir. Es decir, en estos momentos se podría decir exactamente lo mismo del PP, es decir, que considera y hace acusaciones. El presidente del Asunto dice que se emplean varas de medir distintas y él emplea varas de medir distintas. Hace poco lo vimos decir que no tenía que marcharse el presidente de la Diputación de Ourense, o sea, con toda claridad, ¿no? Y que es una persona, en fin, que más allá de la imputación ha cometido una falta que claramente es motivo de una dimisión. Claro, cuando oímos decirle al líder del Partido Socialista, no, esto no hay problema para ello, o sí, no sé cuál es el... No, sí, bueno, sí. Sí, le parece el mejor candidato. Sí, no hay más explicación. Y claro, esa misma persona que dice eso y que dice unas cosas atroces, probablemente con toda la razón, de sus adversarios políticos cuando cometen latrocinios, cree que no tiene ninguna importancia el hecho de que vayan a ser imputados, no de que vayan a ser imputados, de que puedan acabar en el juicio oral dos expresidentes de la Junta de Andalucía, uno de los cuales gobernó durante 16 o 17 años. Es una cosa que... A ver, en fin, Pilar, Luguesa de Pro. Luguesa de Pro, a imputación ¿no? de Besteiro ten que ver bueno, con cousas que sucederon mentras él estaba no Concello. Ti que pensas? Está inhabilitado Besteiro como consecuencia de ese auto que efectivamente pode concluir ca súa absolución total. Pero eu penso o seguinte claramente. En primeiro lugar, unha obviedade. Os tempos xudiciais, para segundo que asuntos, están sendo lentísimos. Quer dizer, aí tiña que haber outra axilidade, outra diligencia. Son en xeral lentos, para Pilar. todo o mundo, digo. Para todo o mundo son lentos. En segundo lugar, eu non vou entrar en decisións que competen legitimamente ao partido correspondente, pero si opino que sería moito máis prudente botarse para atrás en tanto en canto por unha cuestión de non misturar, en tanto en canto non se resolve unha situación que ten unha desembocadura judicial, que pode ser unha sentenza absolutamente absolutoria, pero en todo caso a desembocadura desa corrente fluvial ou deste asunto é claramente judicial. E en terceiro lugar, eu penso, tanto aplicado neste caso como a calquera, por eso falo de prudencia, de retirarse a un segundo plano ou noveno plano, ou noveno lugar. E en terceiro lugar, eu penso que tanto para este caso como para outros moitos do Partido Popular ou en xeral de calquer partido, que é ben, que sería ben diferenciar os tres seguintes planos. Un é o público, claramente, os intereses, por tanto, do público, outro, os intereses partidarios e, en terceiro lugar, os individuais e biográficos. Claro, se se fai unha mistura, un cóctel de todo iso, brevísimo. Vamos a ver, que eu falo das dúas varas de medir. Efectivamente, antes Pilar sacou... Non dúas, 27 varas de medir, sí, porque son moitos partidos, todos emplean dúas varas de medir, por 27, 54 varas de medir. Nesas imaxes, Besteiro non era o único imputado, agora sabemos que o presidente da Deputación de Coruña está imputado tamén. Claro. Entón, estamos vendo como a persoa aplica dúas varas de medir, e non sei o bloque, porque na Deputación de Lugo aplicou unha vara, non sei se vai aplicar a mesma na Deputación de Coruña. Conste que eu, e xa digo cal é a miña opinión, falei do auto de Besteiro a propósito, a mantenta, non? Por qué? Home, porque para min non son iguais todas as imputacións, hai que ver de que se trata.
Nun caso, Deputación de Coruña, trátase, bueno, pois, dunha decisión administrativa que noutro caso trátase, pero claro, as varas de medir son as varas de medir. Que públicamente está dicindo que este non ten ningún problema, cando se te pregunta expresamente, liches o auto de imputación? Dice que non, quero dicir que hai moita xente tamén que está chegando a conclusión sin saber exactamente cales son. Non sei se porque eu manteño unha posición que leva moito tempo en solitario, aunque agora pouco a pouco vou ganando tal, creo que desenfocamos un pouco cal é o problema. O problema non é a gravedade ou non gravedade da imputación. Que evidentemente o feito de medila fora do xulgado xa é en sí mesma peligrosa, claro, que é que fas ti un xuicio paralelo. No, claro, se ti estás metindo a imputación... Hai uns feitos que poden ter responsabilidade penal ou non. No, vamos a ver. Pero desde que os feitos sexan recoñecidos, como pasa no caso de Ourense, para min xa teñen unha relevancia política. Estou dicindo, non se trata de facer xuicios paralelos, pero eu polo que vou contra toda esta enloquecida marabunta, é porque a política, que ten que ser un poder do Estado tan autónomo como a todos os demais, condiciona a súa ejecución e a súa acción a unha acción externa que non está garantizada en absoluto, que está feita con probidade, con axilidade, que decía Pilar, nin con resultados certos. E, por tanto, neste momento é imposible defender a política dos feitos da imputación, porque te imputan por calquera cosa. Temos que avanzar, non é que... Non, por favor, Pilar, é que temos que avanzar un pouco porque teño nada, minutos contados, algunha cousa aínda que comentar con vos, aínda que sexa simplemente en titular, incluída esa decisión do Banco Central Europeo, que hoxe tomou unha decisión histórica, en virtude do cal o diñeiro vai ter interés cero. Enseguida comentamos eso, polo que pode indicar, hai quen asegura que olfatean a posibilidade dunha nova recesión, pero antes, neste programa estábamos comentando ese xogo do pedra, papel, tixeira, non sei se xogabades a este asunto, bueno... Pois, mentes que están moi pendentes da comunicación política, esas cousas que indican se un candidato parpadea non sei cantas veces no transcurso dunha entrevista, detectaron que efectivamente hai un código que pode indicar que isto das corrientes dentro de Podemos, saben que hai unha crise orgánica dentro da organización morada, bueno, pois os códigos están presentes dende hai moito. Se poden detectar a través do xeito en que cada un deles saúda. Piedra, papel, tijera. Seguro que alguna vez han jugado al mítico. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Pero ¿y si les dijera que hay una versión 2.0 que suena así? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que ese simple juego puede llegar a representar las diferentes almas dentro de un partido político. ¿Notan algo en esta imagen? Quizás mejor así. Pablo Iglesias con su puño en alto, piedra. Íñigo Errejón con el símbolo de la victoria, tijera. Detrás, Juan Carlos Monedero. Abre su palma, papel. ¿Casualidad? Puede ser, pero hay quien dice que dentro de Podemos se habla de tres facciones: puño, papel y tijera. Ahora mismo la lucha la lideran Iglesias y Errejón. El primero piedra, el segundo tijera. Y Monedero, pues aunque ya está más apartado, parece que él, otro de los fundadores, sigue moviendo algún hilo, siempre con su apuesta por el papel. Pero volvemos al número 1. Y al número 2 de Podemos. Hasta cuando juraron sus cargos en el Congreso se acordaron de dejarlo claro. Errejón, Galván, Íñigo. Ahí está, tijera. Iglesias, Turrión, Pablo Manuel. Final del juramento y, efectivamente, puño en alto. Isaac García. Quizás solo sea una coincidencia, o quizás no. Bueno. Puño, papel, tijera. ¿Anécdota? Yo sé dos cosas. La primera, que me parece que la piedra le gana siempre a la tijera. No. Ah, la piedra siempre a la tijera, siempre sí, efectivamente. El papel no sé qué se hace con él, pero el papel está fuera. Envuelve a la piedra. El papel no está en el Congreso. El papel envuelve a la piedra. Sí, pero no está en el Congreso. Pero perde cuate son. Y por tanto, en relación cada un deles ten a súa... Tesoira Pedra va a ganar la piedra. Y luego yo sé verdaderamente... El papel lo corta la tijera. Ahí se habló de los pestañeos y yo sé perfectamente el lenguaje de los pestañeos que me lo explicó el teniente San Miguel cuando estaba yo en el cuartel, que decía:
firmes es no moverse y pestañear es moverse. O sea que mucho cuidado, Bueno, con pestañear que puede estropear la compartir cuestión. con ustedes ese titular, la decisión del BCE. Carlos, alerta de presión, de nueva recesión ou non? Bueno, eu creo que o que pon de manifesto é unha cuestión, que as políticas de austeridade non funcionan, salvo para o que estamos vendo, non? Crear máis desigualdade e facer que a extrema dereita avance en Europa. Bueno, unha decisión, como decía, histórica do BCE, pero hai outra decisión que tamén quería compartir con vosotros para cerrar antes de escuchar a Uxía, moi llamativa porque se aventura un novo conflicto institucional dentro del Congreso porque, atención, hoy el actual gobierno, que como saben está en funciones, ha dicho oficialmente que no considera que el actual Parlamento esté capacitado para ejercer la labor de controlar al Ejecutivo, que es una de las labores que tiene encomendada una Cámara Legislativa, como en este caso es el Congreso de los Diputados. Se trataba de justificar por qué se han negado a que se produzca una comparecencia del ministro Morenés como consecuencia de toda la crisis de los refugiados. Bueno, pues para justificar que Morenés no va a comparecer, hemos escuchado a Aillón decir esto. No podemos, el Gobierno, en funciones, no podemos ni debemos someternos a las iniciativas de control presentadas por una Cámara que, como ustedes saben, no ha otorgado la confianza al actual Gobierno en funciones. Al no haber sido otorgada la confianza en la 11ª legislatura al Gobierno que actualmente está en funciones, no tiene ningún sentido y se produciría una situación poco común o absolutamente desconocida por nuestra democracia de que el Gobierno de la 10ª legislatura, que está en este momento en funciones, fuera controlado por una Cámara que no le ha otorgado esa confianza. Eso no ha ocurrido nunca en lo que llevamos de democracia, es decir, en ninguna de las anteriores 10 legislaturas ha habido ningún tipo de iniciativa de control al Gobierno mientras está en funciones. Bueno, pues como el Gobierno está en funciones, lo que diga el Parlamento, básicamente le tienes en cuidado. Pero renova ENCE. É dicir, é un goberno en funcións que non pode comparecer para ver se o Estado... que non se somete, que non considera que o Parlamento teña ninguna capacidade para controlalo. Efectivamente. E non, pero sí ten un goberno en funcións que ten esa capacidade executiva. De maneira que a contradición é evidente. O de Castelao que citaba antes a respecto do Banco Central Europeo é porque hai unha viñeta deliciosa, como todas as súas, de dúas señoras vellas, supónse, claro que polo que din, analfabetas e unha dille a outra, sei que subiron os selos de correos, e dille a outra, mira, muller, que sorte tivemos non saber escrever. Claro, Dios mío, que triste. Claro, pois entón, ante esta, por facer con a emigración polo medio, verdade? Con a emigración polo medio. Pero con esta decisión do Banco Central Europeo, tanta xente dirá, a maioría absoluta que non temos diñeiro ningún, mira que ben nos satisfacemos que nos van dar situación inédita, un executivo que di que o que digo ao Parlamento básicamente ya tes en cuidado. A ver, primero creo que en el Partido Popular hubo dos interpretaciones. La de los que dicen que el Parlamento no puede controlar a este gobierno, y las que dicen que el gobierno no puede darle explicaciones a este Parlamento porque no está Entonces no da explicaciones a nadie. Bien, no, hay una cuestión que se resolvería absolutamente, pero en esto tiene que participar todo el mundo y la oposición, porque la norma, por cierto, no dice nada y en la mayor parte de los países serios ya no es como es aquí. Si todos tuviésemos la idea de que el gobierno, mientras está en funciones, mientras no jura el siguiente, tiene la plenitud de capacidad para gobernar, tendría que ir al Parlamento. Como estamos todo el día diciéndole que usted ya no puede hacer nada porque no es nadie, no tiene que ir al Parlamento. No, ya, pero vamos a ver. Pero está constantemente siendo disminuido en su función. Es más, aquí entendemos que el hecho de llamarle en funciones quiere decir que es pero ya no es, ¿verdad? Claro, bueno, pues eso hay que arreglarlo. Cosa que oficialmente el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes digan que este gobierno eso hay que arreglarlo con una norma general que es la que rige en los Estados Unidos, ¿verdad? Mientras no jura el nuevo presidente, manda la anterior. Tenemos 30 segundos, Roberto y Carlos, venga. No necesito ni los 30. Artículo 66 de la Constitución, 66 de la Constitución, con toda claridad, el Parlamento, las Cortes Generales controlan al gobierno. Y no hay, es decir, una interpretación puramente formalista que es el control se restringe al gobierno que ha sido investido por la Cámara. No, mire, el control de la potestad legislativa, la potestad de control de la Cámara es una potestad de control sobre el gobierno, sea quien elija al gobierno elegido. No, a ver, concordo, efectivamente, estes señores que tanto enchen a boca coa Constitución, despois restrinxen naquilo que de máis democrático ten cando lles convén. Eu o que voto de menos é que... É extravagante, está absolutamente extravagante. Claro, pero que ademais, eu o que voto de menos é que vamos a ver, o goberno é evidente que non está facendo
ou aprobando nin decretos lei nin proxectos de lei porque sabe que non vai ter maioría para aprobalos ou para convalidalos. O que sí, se tanto se está falando de que hai coincidencias en derrogar determinadas leis, por que o Parlamento, a través de proposicións de lei, os que xa están, non están derrogando a lei Mordaza, reformas do Código Penal e tantas outras leis que aprobou o Partido Popular? En cualquier caso, este conflicto entre dos de los poderes del Estado, legislativo y ejecutivo, a ver cómo termina, porque hay quien hoy amenazó con ir a la justicia para que dirima finalmente el Constitucional qué es lo que hay que hacer con este asunto que, como bien decía Ayllón, en eso tiene razón, Ayllón tenía razón, nunca se había producido. De momento el Gobierno dice que lo que ellos hagan no le interesa para nada al Legislativo. Uxía Rodríguez, más asuntos. Ya sabemos quiénes son los exdiputados que no han conseguido trabajo y que, por tanto, cobrarán el paro del Congreso, la llamada indemnización por cese que otorga la Cámara Baja. En total, son 64 esos exparlamentarios que recibirán una prestación de 2.800 euros mensuales por un periodo máximo de 2 años. Son 30 días por año trabajado, así que, por ejemplo, la exministra de Sanidad, Ana Mato, cobrará un total de 53.400 euros. El socialista Eduardo Madina recibirá 34.000. Y la Policía Nacional ha comenzado la búsqueda de un nuevo himno. Hay concurso convocado y premio para el ganador, 10.000 euros. Algunos de los requisitos, pues que solo puede contener la lengua española, tiene que ser inédito y original y adecuado para ser cantado a capela. También explican el porqué de este cambio. Creen que una parte del himno actual, que data de 1948, se ha quedado anticuado y tiene un carácter militar no acorde con los nuevos tiempos. El de ahora se titula En vigilia tenaz y animosa. Escuchen un pequeño extracto. Durante más de 30 años él ha sido el paciente cero, el acusado de introducir y difundir en la década de los 80 el virus del SIDA en Estados Unidos. El señalado era Gaetan Douglas, un sobrecargo canadiense que murió en 1984. Pues bien, la novedad es que ahora un equipo de investigadores americanos ha determinado que no hay ninguna prueba biológica ni histórica que demuestre que él fue el primer caso al otro lado del charco. Es más, creen que el virus entró mucho antes por Nueva York, a finales de los años 60. Galicia y Asia estarán desde el próximo mes de junio un poquito más lejos. Será entonces cuando se suprima el vuelo que une Santiago de Compostela y Estambul, la puerta de entrada al continente asiático. Y es que la compañía Turkish Airlines prescinde de Galicia para mantener su apuesta en el vecino Portugal. Y eso a pesar de haber firmado recientemente un convenio con el Concello de Santiago de Compostela. Así lo ha anunciado la compañía, que alega la baja afluencia del enlace y las dificultades para consolidar esta línea. Turkish Airlines aterrizó en Lavacolla en 2013 con una conexión diaria que llegó a ser hasta cada 24 horas y que ahora es de tan solo 3 días por semana. ¿Qué demonios han hecho? Es lo que se pregunta el diario británico The Guardian, que se ha llevado las manos a la cabeza al ver la última restauración que se ha hecho en España. Lo comparan ya con el famosísimo Ece Homo. En el punto de mira está el castillo de Matrera, en Villamartín de Cádiz, y es que, como ven, se han pasado un poquito con el cemento. La fortaleza árabe, construida en el siglo XIX, llevaba en ruinas desde 2013. Ahora su restauración ha sido más bien una reconstrucción que ha cambiado por completo su imagen. Y terminamos repaso con 2 imágenes, una de las últimas horas y otra de los últimos 80 años. Primero nos vamos hasta Argentina, porque allí a las 3 de la tarde hora española y ante la atenta mirada de más de 2.000 personas, el glaciar Perito Moreno se ha roto. Así se derrumbaba el puente que forma sobre la península Magallanes del lago argentino, un derrumbe cíclico que se produce cada 4 o 5 años, cuando el hielo choca con la roca y el agua lo perfora. Y el punto y final lo ponemos con esta foto que cumple 80 años y todavía no ha dejado de impactarnos, la de Florence Owens, tomada por Dorothea Lange.
Su cara, la de la crisis después del crack del 29. Ella solo tenía 32 años, una madre emigrante en California, en paro, con 7 hijos. Vivía de los pájaros que cazaban los pequeños y de la verdura que congelaba y que ella misma recogía. Aquí acababa de vender las ruedas del coche para poder comer. Pues con esta icónica imagen terminamos este último vistazo al día. Bueno, pues efectivamente, fotos que se convierten en iconos. Hasta aquí hemos llegado, señores. Muchísimas gracias por la compañía y el análisis. Carlos, Roberto, José Luis, Pilar. Un auténtico placer. Regresaremos el próximo lunes a partir de las 10 de la noche. Sean felices.